Bienvenidos al Congreso Internacional sobre Cuello Uterino de Algoritmos y Erradicaciones. En la presentación vamos a destacar la presencia de las autoridades, el señor Director General de OSEP, doctor Carlos Funes, señor Presidente de COSPRA, doctor Fernando Avellaneda, señor Administrador General de COSPRA, señor Ignacio Scasani, señor Director de Atención a la Salud de OSEP, doctor Sergio Benítez, señor Subdirector de Atención a la Salud de OSEP, doctor Vicente Díez, señor Director de Comunicación y Servicios de OSEP, señor Néstor Gómez, miembros de la Asociación Mendocina de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía de Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba. Director de la carrera de especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional de Cuyo, doctor Francisco Gago. Autoridades de Laboratorio Roche y Laboratorio Investi. A continuación, vamos a hacer la presentación de los disertantes que llevarán a cabo este congreso. En primer término, el doctor Horacio Vargas, médico tocoginecólogo, especialista universitario en patología del tracto genital inferior y colposcopía, docente de la Universidad Nacional de Cuyo, jefe de Departamento de Salud Integral de la Mujer de OSEP, jefe de Departamento de Patología del Tracto Genital Inferior del Hospital Italiano de Mendoza. A continuación, la doctora Cintia Pérez Bazán, médica tocoginecóloga, especialista universitaria en patología del tracto genital inferior y colposcopía, médica del servicio del programa de prevención de cáncer de cuello uterino de OSEP. El doctor Silvio Tatti, doctor en medicina, profesor titular de ginecología de la Universidad de Buenos Aires, director del programa de prevención, diagnóstico, terapéutica y vacunación en patologías del tracto genital inferior y colposcopía, y jefe de servicio de ginecología, Hospital de Clínicas José de San Martín, Universidad de Buenos Aires. Director de la carrera de médico especialista en patología del tracto genital inferior y colposcopía, Universidad de Buenos Aires, expresidente de la Federación Internacional de Patología Cervical y Colposcopía. Doctor Xavier Bosch, graduado en Medicina por la Universidad de Barcelona en 1972. Se especializó en Medicina Interna y Oncología Clínica, máster en Salud Pública por la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, en 1978. Se doctoró por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1991. En el año 2015 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona. Ejerció como epidemiólogo en el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, International Agency for Research of Cancer, en Lyon, Francia, director del programa de investigación de epidemiología del cáncer del Instituto Catalán de Oncología y codirector del Centro de Información del Instituto Catalán de Oncología sobre BPH y cáncer. Actualmente es consultor honorífico de la nueva dirección del PREC, director del programa y oncología e investigador senior del Instituto de Investigación Biomédica de Bell Beach. A continuación, vamos a darle la palabra al director general de OSEP, doctor Carlos Funes. En primera instancia quiero agradecer la presencia de COSPRA, primero por darnos este aval y apoyarnos en hacer y tener la presencia ante el doctor Fernando Avellaneda. COSPRA, por si alguno por ahí no lo sabe, es el Consejo de Obras y Servicios de las Obras Sociales Provinciales.
¿sí? Nucleados a nivel nacional en COSPRA, y cuando nosotros tuvimos la inquietud de hacer este congreso, obviamente pedimos el aval y la representación por medio de COSPRA, y no tuvo dudas en apoyarnos, así que muchas gracias, Fernando, por estar presente en este momento y en esta fecha tan difíciles a veces. También quiero agradecer, y lo dijo recién Guillermo Moreno, la verdad, la talla de disertantes en este congreso, ustedes lo saben, y bueno, en este caso me toca ser ginecólogo, es de altísimo nivel. Contar con la presencia del doctor Tati, que para nosotros es el gran referente a nivel nacional, y del doctor Bosch, que ha sido quien de alguna manera hizo todo en HPV, hizo todo, o BPH como quieran nombrarlo, ¿sí? Se preocupó por descubrirlo, se preocupó por enseñarnos a nosotros cómo descubrirlo, y si eso fuera poco, ¿sí? Fue un gran protagonista de la vacuna. En tiempos como hoy que estamos viviendo, que estamos poniendo tanto en dudas las efectividades de las vacunas, por ahí él dijo, ¿sí? Voy a dar el concepto de la evolución y las interpretaciones de las vacunas, que cuando se generan, por ahí se generan relajaciones en la comunidad, y cuando pasan los años y las vacunas son efectivas, aparecen los grupos que ya no creen tanto en las vacunas. Entonces, qué mejor momento en ¿sí? De hacer ese paralelismo. Por supuesto, también agradecer al doctor Vargas y a la doctora Cintia Pérez por ser los organizadores en el programa Ser Mujer, de llevar a cabo este congreso, y agradecer la presencia de todos ustedes. Hoy lo decía esta mañana cuando hablábamos sobre este congreso, que esta es una obra social provincial, y a veces se cree que las obras sociales estamos solamente para financiar lo asistencial, para financiar aquella necesidad que un afiliado o una afiliada necesita, y tenemos que contar con el recurso económico para poder llevar adelante y tratar alguna enfermedad. Pero esta obra social, como muchas seguramente, pero voy a defender mucho esta obra social, tiene una fuerte impronta de atención primaria, ¿sí? Para lo cual tiene programas preventivos de todo tipo, ¿sí? Hoy vamos a poner el foco en el de Ser Mujer. Uno cree que a veces esos programas preventivos o atención primaria solo le corresponden a las políticas provinciales ministeriales. No es el caso de esta obra social. Por eso, quiero agradecer a este comité organizador, al doctor Horacio Vargas y a todo su equipo, y en épocas y en días tan difíciles, ¿no? ¿Quién podía imaginar generar un congreso de esta característica una fecha como hoy, el principio de enero, cuando todos deberían estar de una u otra manera en otros lugares, ya sea por la circunstancia de la pandemia o por el gran interés que han puesto todos ustedes, que hoy están y han sido convocados con interés, han aceptado esta convocatoria. También quiero agradecer la presencia de todos ustedes. No quiero extenderme mucho, porque la verdad que las palabras que ustedes están esperando, más allá de la presentación y la formalidad, es la de la gente que nos va a nutrir con su conocimiento. Pero bueno, no quería dejar de pasar de darles también ese enfoque que hoy tenemos que tener los roles de las obras sociales en este rol de atención primaria. Así que desde ya, bienvenidos, disfruten de estas jornadas y bueno, seguir en este camino de esta plataforma, que por ahí cometemos algunos errores, pero de seguir en este camino de la capacitación y de las actualizaciones, que en otra época lo hacíamos de otra manera, y hoy lo tenemos que hacer vía virtual. Así que muchas gracias, buenas tardes, buenas noches tal vez para el doctor Bosch, que está en España, y bienvenido. A continuación, va a hacer uso de la palabra el presidente de COSPRA, doctor Fernando Avellaneda. Buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, felicitaciones, Carlos, por la convocatoria, realmente muy importante. Como vos decís, la gente estaba en otros años viendo por dónde venían los reyes o por dónde se habían ido un día como hoy y de vacaciones, y hoy estamos sentados acá ante tu equipo y todos los concurrentes, que realmente son muy numerosos, así que felicitaciones por la convocatoria.
Escuché que también es de lujo el equipo de profesionales que están convocados a la presentación, y voy a ser más que breve. La verdad, la obra social de Mendoza es la tercera obra social provincial del país, está la cuarta, luego en cuanto a financiamiento está luego de grandes como provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe y Córdoba, y luego están ustedes. Y el hecho de, como vos bien decís, de tener, en general las obras sociales provinciales somos seguros de enfermedad, como vos bien describiste, y el tener programas de prevención es una mirada de la gestión sanitaria y de salud pública que pocas obras sociales provinciales llegan a obtener. Esto es el fruto también del recorrido que tiene tu obra social provincial durante años, y ha permitido el desarrollo de estos distintos programas, como vos bien decís, y que atienden una patología en particular que tienen incidencias muy importantes en nuestro país. La incidencia de cáncer de mama es más o menos de 73 cada 100.000 mujeres, la incidencia del cáncer de cuello es de más o menos un 13 cada 100.000 para Argentina, y cuando uno se fija la inversión que hacen las obras sociales provinciales en el tratamiento de las pacientes cuando ya tienen la patología, nos vamos a encontrar que lo que gastamos, viendo en dinero, es realmente importante, y muy pocas veces tenemos chances de tener o de haber logrado un programa de prevención que sea sólido. Esos programas de prevención sólidos dependen claramente de los profesionales provinciales que acompañan tus políticas, porque sin ellos es imposible hacerlo, y eso también creo que hay que destacarlo, porque uno puede generar el mejor de los programas, pero si los profesionales provinciales no acompañan, ese programa no tiene el éxito. Y por el otro lado, la obra social provincial, que no solo lo ha diseñado, sino que además lo sostiene en el tiempo y permite también tener una cosa que es muy valiosa, que es el registro de estas pacientes, no solo en cuántas son las que acceden a la prevención, sino también aquellas que finalmente se detecta la enfermedad y el tratamiento final y los resultados. Creo que esto es uno de los desafíos que tenemos las obras sociales provinciales de acá en adelante, que es poder lograr en los registros importantes de la cantidad de afiliadas, en este caso, que se atienden bajo tu programa, y cuáles son los resultados de la prevención que se logra. Así que nada más que felicitarlos al equipo de OSEP que ha generado el programa, o que tiene el programa y que lo lleva adelante, y sobre todo aprovechar a los referentes que van a generar una capacitación, como decir, en una fecha inédita para otros años, pero estas son las buenas cosas que nos trajo esta nueva normalidad. Así que felicitaciones y muchas gracias por convocarnos para acompañarte en el inicio de la programación de hoy. Muchas gracias, doctor Fernando Avellaneda. Bueno, vamos a dar inicio a las charlas de esta jornada y vamos a dar inicio a la primera charla, que es Cáncer de cuello uterino líquido, el último adiós, a cargo del doctor Horacio Vargas. Cáncer de cuello uterino líquido. Cuando algunos ya sabían de mi presentación, me preguntaron por qué llamarla de esta forma. Es un juego de palabras, pero tiene que ver con lo que se nos viene, y esto alude a alguna filosofía del doctor Zygmunt Bauman, un polaco que hablaba de la modernidad líquida, en la que todo va transcurriendo rápidamente hasta desaparecer probablemente. Esto es lo que está ocurriendo ahora con el cáncer del cuello uterino líquido, y cuando uno llega a cierta edad, se le da por la nostalgia, a los argentinos también por el tango, por filosofar y hacer raconto de la historia pasada. Esto es lo que nos está pasando con el cáncer de cuello uterino. La nostalgia nos embarga. Todo lo que hemos estudiado del cáncer de cervix y hemos trabajado protegiendo a las mujeres de él
probablemente en breve llegue a su fin, y esto es bueno. Por esto trabajamos en medicina preventiva y por ello el cáncer de cuello de útero líquido. Nada es estático, ningún mal dura para siempre si se instauran las estrategias adecuadas, si se aprovechan las oportunidades y si se trabaja en equipo con el mismo objetivo, eliminar este cáncer que significa una vergüenza para el sistema sanitario. Yo voy a dar un pequeño raconto, al principio de historia, y después vamos a pasar a otros detalles. Podemos hablar que las verrugas genitales fueron denominadas timo por Hipócrates y ficus por los médicos romanos, debido a la similitud con unas plantas que se llamaban Thymus capitatis y Ficus sycomorus, y que la palabra condiloma también deriva del griego que decía tumor redondo, puntiagudo, acuminado, ¿no? Eso fue descrito por Juvenal en las sátiras a principios del siglo II. Pero bueno, lo que tenemos que saber es que el problema de determinar con certeza cuánto tiempo ha existido el cáncer de cuello uterino es que es poco probable que el cáncer de cuello uterino se refleje en los restos puramente esqueléticos. Sin embargo, uno de los primeros casos de evidencia documentada de una infección histórica por HPV se encontró en una momia renacentista italiana recuperada en Nápoles, Italia, la de María d'Aragona, marquesa de Basto, por allá por el 1550 aproximadamente. Presentaba una lesión cutánea en el brazo izquierdo, que después se dieron cuenta que tenía filamentos trepoménicos, y en un examen posterior de la momia se mostró una neoformación arborescente pedunculada de 2 por 7 milímetros en la región inguinal, y resultó ser un condiloma acuminado, y después el estudio molecular que se realizó reveló la presencia de HPV 18. ¿Sí? Pero la naturaleza infecciosa del condiloma acuminado se establecería por primera vez en 1949, Strauss y colaboradores la verían por microscopía electrónica. Después, en el HPV 6 y 11 se pudo aislar de las verrugas genitales de 1980, y la asociación entre el VPH y el cáncer de cuello uterino la propuso Surhausen mismo también en 1976. Pero todo esto todavía nos falta un buen pedazo de historia para llegar ahí. Los crecimientos cancerosos recordaron a Hipócrates a un cangrejo y por eso dio ese nombre al cáncer. Y él determinó que el cáncer de cuello uterino con secreción sanguinolenta como tal, solo se le aplicarían cuidados paliativos. También después vinieron Celso, Sorano y Galeno, que estuvieron en los primeros 2 siglos después de Cristo, que diagnosticaban el cáncer de cuello mediante ya un espéculo vaginal. Pero más atrás todavía en la historia, hacia el 1700 o 1800 a.C., se encontró un papiro de Cajún, ¿sí? Donde también ya teníamos descripciones de tumores uterinos, ¿sí? Y uno de los textos antiguos más eruditos, críticos y lúcidos que sobreviven es el del médico Sorano, que recién mencionábamos, que ejerció en Roma en el segundo siglo después de Cristo. Su ginecología, como lo llamó, incluye una descripción también de un espéculo vaginal y de lesiones duras y ulcerosas del cuello del útero. Pero fue la primera descripción completa de todos los síntomas y signos y el tratamiento incluso del cáncer de cuello fue presentada por Artano
el 81 y el 138 después de Cristo, quien vivió y practicó la medicina en Egipto. Describió dos formas distintas de cáncer, una dura y una ulcerada. Ambos tumores se asociaban con dolor e hinchazón en la ingle. Fíjense, ya describía el tema de, de los ganglios linfáticos a donde iba esta patología. Y a Aetius de Amida, en Alejandría, también señalaba los síntomas del cáncer del cuello de útero como dolor, flujo y sangrado vaginales. El cirujano francés Ambrosio Paré recomendaba utilizar sistemáticamente también el espéculo vaginal, sobre todo en mujeres con síntomas, y en caso de diagnosticarse la enfermedad, proceder a la amputación del cervix mediante necrosis por isquemia, colocando ligaduras circulares muy apretadas lo más alto posible en los fondos de sacos vaginales. Y el holandés Nicolas Tull utilizó este tratamiento con buenos resultados. Se le atribuye la primera extirpación quirúrgica exitosa del cuello del útero. De ahí Rembrandt lo inmortalizó en una famosa pintura. Vemos aquí también un espécimen quirúrgico de Sir James Simpson, que también introdujo la anestesia, y desafortunadamente, probablemente esto no era un cáncer, sino un candiloma gigante, pero bueno, esto él lo presentó como una cirugía de un cáncer. Por supuesto, hubieron muchos intentos de curación mediante la cirugía, y ahí entonces podemos decir que hubo un primer intento de erradicación mediante la cirugía, y ahí estuvieron una serie de cirujanos a los que se les atribuye cirugías con buena repercusión. Pero bueno, vamos a pasar a los que más nosotros conocemos, porque hubo una época de oro que fue alrededor del 1900, donde Bergheim y Schauta describen sus cirugías, en la que Schauta describe disminuir la mortalidad operatoria del 25 al 30%, antes era del 50%, y Bergheim podía decir que la llevó hasta aproximadamente el 10%. De todas formas, la supervivencia a largo plazo era bastante mala. A los 5 años solamente sobrevivían 10 al 20%. Pero aquí también empezó el tema de la radioterapia entre 1900 y 1910. Esto fue otro avance en el intento de tratar de... Hasta 1924, cuando Hinselmann construyó el colposcopio, y de esta manera permitía el examen microscópico directo con un elemento de baja potencia, con aumentos hasta 10 nada más. Desafortunadamente, por haber estado en el Partido Nacional Socialista, sabemos que su uso se vio un poco limitado, sobre todo en el Reino Unido. En 1928 aparece Walter Schiller, al que le agrega entonces a la colposcopía el yodo, y después publica Hinselmann la introducción a la colposcopía por allá en el 33. En el 35 describe una cosa muy importante, que es que la transición de una lesión preinvasiva a una invasiva llevaba aproximadamente 10 a 15 años. ¿Sí? Conocemos después que por serendipia, en realidad, Bates y Papanicolaou, buscando otro tipo de cuestiones, buscaban los cambios de las células en el ciclo femenino, descubren algunas células que detectaban ellos como raras, y que fueron diagnosticadas como que podían ser de patología de cáncer en el cuello de útero. De esta manera, Papanicolaou en el 1941 recién, apoyado por Traut, publica su libro de citología. En 1943, entonces demostraron que los médicos podían capacitarse para leer frotis cervicales. Y en 1949, Ayres reconoció células con un halo, a la que después se le llamó coilocitos, que se determinaron como patognomónicas,
del HPV en las células. En algunos países, Finlandia, Suecia, Dinamarca, también en Japón, en la década del 60 se introdujo un cribado altamente organizado que produjo una reducción del 50 al 75% del cáncer, de la incidencia del cáncer de cuello de útero. Una verdadera revolución que solamente, de acuerdo al país del que se trate, cumplía o no la expectativa. El objetivo de este ejercicio fue parte de un intento general de detectar el cáncer invasivo en una etapa temprana, cuando podía ser posible, ¿sí? Reduciendo así la mortalidad, pero pronto se hizo evidente que una variedad de lesiones, aparte del cáncer invasivo temprano o el carcinoma in situ, se encontraba con mucha frecuencia y que solamente requerían tratamiento local. Esto eran las lesiones precancerosas. En la década del 60, el cribado cervical mediante citología era el gol estándar de la prevención. Sin embargo, ya en 1956, algunos patólogos dijeron que la interpretación de la citología no era muy reproducible. Aquí tenemos justamente el primer programa de tamizaje poblacional del cáncer cervicouterino, se realizó en países de medianos y altos recursos, por eso dieron una reducción tan elevada en la mortalidad del cáncer cervicouterino países, y por lo tanto hubieron algunas publicaciones que dijeron que hablaban del fracaso del screening con la citología, ya que no erradicaba el cáncer de cuello de útero como se había predicho. Acá vemos una serie de hitos, conocerlos todos, pero sí muchos muy importantes, ¿sí?, que tienen que ver con el HPV, como por ejemplo lo que mencionábamos en 1949, 1949, como Aire describe los halos en la carcinogénesis cervical, y como, por ejemplo, si nos vamos más adelante, en 1975-76, Surhausen habla de la posible relación entre el HPV y el cáncer de cuello de útero. Muy importante tener en cuenta que aproximadamente todos estos antecedentes llevaron a que el doctor Surhausen pudiera proponer la hipótesis entonces del cáncer cervical, de que podía desarrollarse a partir de lesiones de infecciones por el virus del HPV. Muy importante, como en el 83 se caracteriza el HPV-16, cáncer de cuello uterino, y en el 84 el HPV-18, también en las biopsias del cáncer de cuello uterino. Saber, como datos muy importantes, que después hubo, además del aislamiento de estos virus, a inicios de la década de los 90 se llevaron a cabo los primeros estudios de tipo epidemiológico, que lo tienen como protagonista estelar a nuestro disertante de hoy, que es el doctor Xavier Bosch, también a su colaboradora Nubia Muñoz, con quien trabajaron mucho en incontables y excelentes trabajos globales. Pero ya estábamos conociendo mucho más, nos estábamos metiendo y conociendo mucho más de las proteínas virales E6 y E7 en la inactivación que tiene de los genes supresores del tumor P53 y de proteína de retinoblastoma, con lo que se establecieron los principios de la inmortalización y transformación del HPV. Y en el 2008, Surhausen recibió el premio Nobel. Debemos también destacar que en el 2006 se aprueban vacunas para HPV, y este es un hito importantísimo. Fraser y Zhou fueron los que iniciaron ya en la década del 90 los estudios para el desarrollo de vacunas profilácticas, pero en el 2006 y después cerca del 2014 la nonavalente también fue autorizada. Como dato importante, nosotros conocemos estas etapas de la infección del HPV, clínica, subclínica y latente. Estas etapas de la infección del virus sabemos que vamos siempre hacia un camino más inteligente. Era en la etapa clínica en la que se actuaba en la antigüedad, cuando lo visible, lo palpable permitía el accionar médico, y entonces ahí es donde la cirugía de lo tumoral, del crecimiento expansivo,
que seguramente significaba cáncer y que si no se hacía nada significaba la muerte de las pacientes, ejercía su poder absoluto y significaba en cierta medida la eliminación del cáncer. En la etapa subclínica de la infección del HPV, incluso aún sin saber muy bien qué era HPV, es donde los extendidos citológicos o las imágenes colposcópicas denunciaban la presencia de algo que probablemente llevaría al cáncer si lo dejábamos que persista. Por lo tanto, los programas de screening poblacionales y algunos algoritmos de manejo de esta situación comienzan ahora a ser los protagonistas de otro pretendido momento de erradicación del cáncer de cuello de útero. En la etapa latente de esta infección, que significa una de las pandemias más grandes de la historia, esta infección, ahora que estamos hablando tanto de pandemia, es donde incluso sin ver a simple vista, sin tocar, sin interponer lentes de aumento para nuestros ojos, nosotros sabemos definitivamente que hay un ADN viral que probablemente venza nuestra inmunidad celular, que posiblemente se mezcle con nuestro propio ADN, que le sirvamos de maquinaria para replicarse, que sin querer termine abortándose esa simbiosis y ambos ADN terminen muriendo, pero con terribles consecuencias para la salud de nuestras mujeres. Todo esto, si no interponemos estrategias dirigidas a esa etapa de infección, como son las vacunas profilácticas y los test de tamizaje de alta sensibilidad, que nos informan fehacientemente de la presencia de HPV de alto riesgo a nivel cervical. De esta manera ponemos a cargo ahora de la eliminación de todas las lesiones precancerosas del cervix y de todos los cánceres de cuello de útero, todos los cánceres HPV dependientes, a estas dos estrategias que apuntan a la anticipación inteligente al daño irreparable y completamente prevenible, por supuesto. Pero, ¿ustedes creen que será absolutamente necesario invertir tanto esfuerzo y presupuesto para disminuir o eliminar algunos cánceres que solamente contribuyen con el 5% de todos los cánceres de la población mundial? Por lo menos, empezar por el de cervix es costo efectivo, ya que estamos hablando de más de 600.000 cánceres completamente prevenibles anualmente y más de 311.000 muertes, según Globocam 2020, que tienen como causal no tanto el HPV, sino la falta de implementación de políticas sanitarias o al menos al no seguimiento adecuado a mediano y largo plazo de las mismas. ¿Traerá alguna consecuencia la vacunación masiva en el actual screening con Papa Nicolau? Evidentemente que sí, ya que el entrenamiento del ojo no será el mismo, las modificaciones de la prevalencia seguramente debido a la vacunación impactará en la agudeza, en el diagnóstico de los positivos reales y de los falsos positivos. En el esquema aquí vemos la influencia de las variaciones en la prevalencia de las lesiones cervicales sobre el valor predictivo positivo en azul y el valor predictivo negativo, la línea en rojo, de la citología como prueba de detección primaria. Asumamos estimaciones conservadoras muy altas para mi gusto, para la sensibilidad del 70% y la especificidad del 98% para el Papa Nicolau, que se mantienen constantes independientemente de la prevalencia de la lesión, ¿sí? Pero mientras que el valor predictivo negativo es alto con tasas de lesiones bajas y desciende solo gradualmente a medida que se vuelven más comunes, esto es muy importante, valor predictivo positivo precipitadamente a tasas de lesión de menos del 20%. En la mayoría de los laboratorios, hay citólogos acá en la charla, es aproximadamente del 10% o menos la prevalencia de las lesiones ASCUS, estamos hablando de ASCUS más para arriba, ¿no? La región operativa, entonces, para el cribado citológico de Papa Nicolau se encuentra principalmente a la izquierda del gráfico, con nuevas reducciones, entonces, en la prevalencia de lesiones como consecuencia de la vacuna HPV, por ejemplo, pongamos 5%, es muy probable que la utilidad clínica del valor predictivo positivo se vea sustancialmente afectada, lo que va a implicar que la gran mayoría de los casos identificados en el cribado darán lugar a un tratamiento y seguimiento clínicos innecesarios y en realidad con mayores costos y con mayor sufrimiento emocional
por parte de las pacientes, ¿no? Pero bueno, hablamos de vacuna y hablamos de que esta vacuna entonces deja mucho que desear a mediano plazo del Papa Nicolau como primer método de screening. Entonces el descubrimiento de los test de HPV ha sido la consecuencia de varios aportes. Existen múltiples tipos de HPV, de test de HPV, no todos aprobados ni validados bajo sensibilidad clínica ni analítica. Sin lugar a dudas, este es el sumum de la tecnología puesta al servicio de la salud de la mujer, y esto es lo que queremos ver, de tener la posibilidad de incorporar brevemente, seguramente, en la obra social. Con excelente sensibilidad, aunque algo menos de especificidad que la citología, pero igualmente aceptable, mandatoria la sensibilidad en los programas de screening, se impone entonces por múltiples factores, también probado por varios estudios de costo-efectividad, se impone, decía entonces, como tamizaje primario el test de HPV. Podremos discutir, y seguramente lo expondrá excelentemente después el doctor Silvio Tatti, cuál será el test de triage que le sigue, el algoritmo adecuado para llegar a la mayor especificidad y al diagnóstico definitivo, pero evidentemente que los test de HPV, la biología molecular con los genotipificación, creo yo por ahora mejor, por lo menos hasta tanto no tengamos una buena cobertura de vacunación que nos despeje del camino a los cánceres dependientes de los tipos 16 y 18, es la mejor herramienta como test primario. Un dato más de la vacunación, con criterio preventivo de la patología precancerosa, es decir, para prevenir sin 2+ o sin 3+, está demostrada en múltiples estudios, más de 12 años del comienzo de los programas de vacunación alrededor del mundo, y veíamos hasta ayer. Como siempre, en este mundo líquido hay modificaciones de la verdad. Y hoy podemos decir, según este estudio de Suecia, que lo que nos demuestra la evidencia deja en la historia lo anterior, lo que acabo de decir, porque este estudio reciente de octubre de 2020 ya nos confirma la reducción del cáncer de cuello uterino debido a la instrumentación de un buen programa de vacunación, demostrando mayor efectividad incluso mientras a menor edad se implemente la vacunación como era de esperar. Esto es lo que nos tenemos hoy entonces, 2 estrategias de prevención muy eficaces para el cáncer de cuello uterino contra el virus del papiloma, la vacunación contra el virus del papiloma humano y el cribado del cuello de útero con una prueba primaria de HPV seguida de tratamiento de las lesiones precancerosas. Para lograr una rápida ampliación de la vacunación y del cribado del cuello uterino, en la vida en todos los países evitaríamos, si tuviésemos esta cobertura, hasta 13,4 millones de casos de cáncer de cuello de útero en el próximo medio siglo. Y la mayoría, pero no todos los países, alcanzarían por lo menos menos de 4 por 100.000 mujeres por año a finales del siglo. Perdón. Y esto es lo que tenemos ahora. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad prevenible. También es curable si se detecta a tiempo y se trata adecuadamente, pero todavía sigue siendo uno de los cánceres y causas más comunes de muerte relacionada con el cáncer en mujeres en todo el mundo. Se prevé que el número anual de nuevos casos de cáncer de cuello uterino aumente decía en esta publicación, de 570.000 a 700.000 entre 2018 y 2030, y se prevé que el número anual de muertes aumente de 311.000 a 400.000 si no hacemos algo. Y con la contra que más del 85% de los afectados son mujeres jóvenes con poca educación que viven en las zonas más pobres del mundo. Muchos expertos, ya queda muy poco, analizan que la mayor debilidad del screening tiene que ver con el rendimiento de las pruebas que se realicen, y esto es una verdad
a medias definitivamente, porque recientemente las enfermedades infecciosas fueron los principales problemas en los países de bajo y mediano ingreso, y muchas regiones todavía se enfrentan a este problema. Tradicionalmente, las acciones de las enfermedades infecciosas y las epidemias requieren un gran esfuerzo en el que la logística implica actividades de alto costo en poco tiempo. Son atractivos para ya que estos esfuerzos dan lugar a impacto rápido. Sin embargo, el control del cáncer es más complejo que el control de enfermedades infecciosas. Y esto es precisamente lo que muchas veces se infravalora. Todo aquello que significa la estructura y la lógica que se debe poner, y la logística, perdón, que se debe poner en movimiento para que funcione un programa de screening. Los programas sostenibles implican planificación estratégica con rendimientos a mediano y largo plazo. Estas acciones incluyen pruebas de control de calidad, gestión inteligente de datos, investigación científica, formación de profesionales. Estos aspectos requieren un cambio de paradigma en los objetivos del sistema de salud, junto con nuevos caminos de acción iniciados por organizaciones internacionales y agencias de desarrollo. Es decir, es valiosísimo el aporte de las nuevas tecnologías desde ya que reporten mayor rendimiento, pero sin el merecido respeto a la logística de los programas, las intervenciones que desde ellos se hagan seguirán siendo poco efectivas y por lo tanto generando mayor inequidad para todas las mujeres del mundo con menores ingresos. La dificultad de las mujeres para acceder al sistema de salud es un problema central en el control del cáncer de cuello uterino. Para entender este problema es necesario examinar los resultados de un diagnóstico tardío de cáncer de cuello de útero. Cuesta más. Las altas tasas de incidencia en estos países de bajo y medianos ingresos demuestran las dificultades para establecer políticas de detección e implementar tratamiento oportuno de las lesiones precursoras. Como resultado, en estos países el cáncer se diagnostica con mayor frecuencia en las etapas avanzadas, lo cual llevará indefectiblemente a un mayor gasto por parte del Estado, que en este caso ya no se lo podrá seguir llamando inversión en salud. Y esto es lo que ocurre en países como, por ejemplo, de Latinoamérica, en Brasil, Colombia e India, son ejemplos de los casos diagnosticados en etapa 2, ¿no? En Inglaterra solo el 26% de los casos se ven tan tarde. No quería dejar pasar sin que viéramos el trabajo de Stampa, que es este trabajo multicéntrico en el que está involucrado nuestro disertante, el doctor Silvio Tati, con 12 centros de estudio en Colombia, Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Honduras, México, Perú y Uruguay, 50.000 mujeres entre 30 y 64 años, más de 500 HICIL para analizar, y en este caso tenemos que tener en cuenta algunas frases que aparecen, como por ejemplo, que la detección del cáncer de cuello uterino basada en el HPV podría implementarse en América Latina si se desarrolla una plataforma de cribado, y la asequibilidad y la sostenibilidad del programa de cribado puede garantizarse antes de la implementación. Abrir los ojos con esto que nos están diciendo. También hablar algo del protocolo HPV Faster, también de nuestro siguiente disertante, el doctor Xavier Bosch, y su equipo. Se ha desarrollado para abordar las desconexiones que hay entre el cribado y la vacunación contra el HPV, combinando ambas estrategias con el objetivo de acelerar la reducción. Propone una campaña generalizada de vacunación contra el HPV dirigida a mujeres entre 9 y 45 años, junto con al menos una prueba de detección de HPV a cualquier edad superior a 30 años y evaluaciones de diagnóstico de mujeres que presenten HPV positivo, ¿no? El test de HPV positivo. Entonces, en la mayoría en desarrollo, cambiar el paradigma de la prevención del cáncer de cuello uterino
de una estrategia de visitas de detección repetidas y tratamiento de las lesiones preneoplásicas a una estrategia de tipo campaña que tiende a una visita de por vida que incluye la detección, tratamiento y la vacunación, es una alternativa importante a tener en cuenta. Fíjense que el doctor Bosch y colaboradores realizaron en España este estudio donde lo que se ve es la estimación de números de casos de cáncer de cuello uterino que se esperan de acuerdo a la estrategia que se utilice. Se esperan 4.197 si no hay intervención, si hay 5 años de citología 3.348, por la vacunación sola descienden a 2.336, si hay vacunación y 5 años de citología 1.848, si hay vacunación y test de HPV cada 5 años desciende a 1.500. Esta es la estrategia que ha ido desarrollando el doctor Bosch y su equipo para luego que tomara esta decisión. Seguramente ha colaborado para que tomara la decisión la Organización Mundial de la Salud para la eliminación del cáncer del cuello de útero. Fíjense que incluso hay estudios de costo, de manera tal de acercar a los financiadores, decir, bueno, esto es lo que corresponde, y sin lugar a dudas, la que es costo-efectuación y 5 años, cada 5 años el test de HPV, ¿sí? Y esto es el beneficio neto de salud para la vacunación, seguido de test de HPV cada 5 años, con triage de citología según diferentes coberturas. Y vemos que en España, aparentemente, 70% de cobertura de vacunación y 70% de screening es lo común, pero si esto vamos acercándole mayor porcentaje de screening, mayor porcentaje de cobertura en la vacunación, vamos a tener un beneficio neto para la salud mucho mayor. Y ya terminando, decir algunas palabras, por ejemplo, repetir algunas palabras que dijeron el director general de la OMS. La eliminación de un cáncer habría parecido un sueño imposible hace tiempo, pero ahora, y gracias a todos estos actores que fueron actuando en todo este tiempo, disponemos de herramientas costo-eficaces y basadas en datos científicos que pueden hacer realidad ese sueño. No obstante, solo podremos eliminar el cáncer de cuello uterino como problema de salud pública si aunamos el poder de las herramientas que tenemos con la determinación implacable de ampliar su uso a nivel mundial. Y aquí vemos la incidencia en distintas partes del mundo. En Argentina, 100.000 mujeres con cáncer de cuello de útero, y está la mortalidad 8,7 en Argentina por 100.000 mujeres. Por lo tanto, hemos llegado a una etapa en la que debemos plantear y se debe de la eliminación del cáncer de cuello de útero, y para ello han planteado esta estrategia 90-70-90, 90% de las niñas vacunadas, menor de 15 años, 70% examinadas con alguna prueba de alta sensibilidad, por lo menos 2, uno a los 35 y otro a los 25, y 90% de las mujeres identificadas con precáncer tratadas y con cáncer invasivo con algún tipo de manejo, ¿sí? Esto es lo que nos va a llevar a la eliminación probablemente en algunos años. Pero fíjense lo que se anima incluso a decir la subdirectora de la OMS: la elevada carga de mortalidad asociada al cáncer de cuello uterino es consecuencia de decenios de falta de atención por parte de la comunidad sanitaria mundial. No obstante, eso es algo que puede cambiar, y habla también incluso de que esto va en contra de los derechos de la mujer. Bien, ya terminando entonces, tanto HPV como cáncer de cuello uterino se vuelven entonces líquidos, se escurren en nuestras manos, se filtrarán hasta perderse gracias a nuestras convicciones sólidas, nuestro trabajo férreo, con el apoyo duro e incondicional de estamentos públicos y privados en conjunto, implacables, con proyectos indeformables a través de los años.
el cáncer de cuello uterino se ha vuelto líquido. Las estrategias en la historia fueron cambiantes y ahora tenemos las herramientas más sólidas y los países que se han encolumnado firmes para limpiar de HPV y cáncer de cervix nuestro futuro. Esta es la oportunidad y desde OSEP y el programa Ser Mujer así lo consideramos y no acostumbramos a dejar pasar las oportunidades. Como dice el mismo Zygmunt Bauman, la procrastinación es la asesina serial de las oportunidades. Muchísimas gracias.